todas las exposiciones se dará un espacio para preguntas y respuestas. Queremos solicitarles encarecidamente que nos llenen una encuesta al final, una encuesta de satisfacción que vamos a poner en este chat, en el chat de esta reunión, para conocer su opinión acerca de esta actividad. Importante comentarles que se otorgará un certificado de asistencia si han estado más del 85% del tiempo conectado en la actividad. Los certificados vamos a hacérselos llegar en un periodo de no más de 2 semanas. Así que sin más preámbulos y porque el tiempo es oro, vamos a iniciar inmediatamente la primera exposición. Me complace en este momento presentar a la ingeniera Marisela Ivonne Rodríguez. La ingeniera Marisela es ingeniera industrial, docente e investigadora con experiencia en la mejora de procesos para áreas de recursos humanos, cadena de suministro y comercial en empresas de fabricación y comercialización de productos de consumo humano y empresas de servicio. Ha realizado auditorías de calidad a empresas localizadas en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y otros países. Le apasionan los temas de calidad, las normas y las acreditaciones, la ergonomía, seguridad, salud ocupacional y ambiente. Y en esta ocasión nos va a presentar el tema metodología para realizar entrevistas efectivas. Ingeniera Marisela, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Olvenis. Muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta ponencia sobre las metodologías para realizar entrevistas efectivas. Y qué bonito conversar en el marco de la gestión empresarial y desarrollo global. Fíjense que hoy en día las empresas todas están sufriendo transformaciones en todos los procesos. Y el área de recursos humanos tiene que mantenerse a la vanguardia y es por eso que hemos traído este tema que está siendo muy revolucionario y está haciendo mucha efectividad al momento de seleccionar candidatos. Me permito mostrar los objetivos que estaré desarrollando en estos minutos que nos quedan de presentación. Primero vamos a introducir el concepto de entrevista y competencias. Seguido vamos a describir la metodología START y detallar los elementos de la metodología START. Bien, cuando hablamos de entrevista, tenemos que situarnos en ese diálogo que se sostiene con un propósito definido de donde el entrevistador y el entrevistado, que en este caso es un candidato, van a cumplir un rol en específico, estableciéndose entre ambos un canal de comunicación en un marco acotado por el tiempo y el tema que van a tratar. Esta definición la traigo del diccionario de competencias de nuestra amiga Marta Allens, donde hay palabras muy claves que debemos rescatar para el efecto de las entrevistas. Por un lado, tenemos el propósito. ¿Para qué queremos contratar a un candidato dentro de nuestra organización? La entrevista va a estar en marco de un tiempo, de un periodo que no debe sobrepasar a 45 minutos por lo menos. Y por supuesto que dentro de ese tema a tratar, nosotros debemos explorar todos los conocimientos, habilidades y destrezas que ese candidato ha adquirido para hacer efectivo la labor para la cual nosotros lo estamos contratando. Y es por eso que nosotros debemos introducir dentro de nuestras descripciones de puesto, dentro de lo que estamos buscando en los candidatos, lo que le llamamos competencias. Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que debe poseer una persona para desempeñarse en el puesto de trabajo. Acá yo les traigo algunas imágenes. Por ejemplo, tenemos un operador de montacargas. Sabemos que para poder maniobrar este tipo de equipos debes tener un conocimiento. Lo más seguro que también adquiriste una certificación. Habilidades en el manejo de la mercancía y destrezas también para utilizar el equipo. Por el otro lado, tenemos un conjunto, dos compañeros de trabajo que van a insertarse en una maniobra probablemente peligrosa o estén haciendo un simulacro y están demostrando competencias, bien sea generales o específicas, que reúnen conocimientos, habilidades y destrezas de ambos.
Y por el otro lado, abajo tenemos a una chica que ella evidentemente está realizando una tarea de sanitización de superficies porque está laborando en un restaurante. Fíjense qué interesante ver todas estas imágenes y todas nos llevan a reflexionar en competencias. El mundo, la empresarial, las empresas están buscando cada vez personas que puedan desempeñarse, insertarse positivamente y que puedan desempeñarse eficientemente en las labores. Es por eso que la gestión de selección, entrevista por medio de competencias es funcional. Esta metodología, la metodología START, es una técnica que se viene utilizando y creo que ha estado mayormente influenciada en la época de la pandemia, donde muchas veces teníamos que hacer entrevistas a candidatos en modalidad virtual. Esta entrevista está diseñada principalmente para aproximar al entrevistador a determinar aquellos comportamientos futuros que el candidato va a demostrar basado en la experiencia, en los aprendizajes y en las acciones que él ha desarrollado en el pasado. Si bien es cierto, esta metodología tiene 4 componentes, entre ellos el componente de situación, la tarea, acción y resultado. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué preguntas podemos hacer en estos contextos? En el contexto de situación, podemos preguntarle al candidato dónde adquirió esa competencia o dónde fue que tuvo la oportunidad de adquirirla. Puede ser que la adquirió en un trabajo anterior o en un ámbito académico. Igualmente, podemos preguntar en función a la tarea cuáles fueron las misiones o retos que tuvo que superar. En cuanto a las acciones, qué fue lo que hizo, cómo utilizó las herramientas que le habían sido suministradas y también los resultados, qué fue lo que aprendió, cómo mejoró las actividades y cuáles fueron los resultados que obtuvo. Bien, para mí es fundamental que utilicemos siempre referencias bibliográficas que podamos utilizar y que sean confiables. En este caso, yo les puedo referir el Diccionario de Competencias de Marta Allen, donde hay una lista muy amplia de las competencias que se utilizan en el ámbito laboral. Vamos a hacer una pequeña práctica en cuanto al uso de la metodología STAR. Fíjense que aquí yo les traigo una competencia que es muy buscada en todos los niveles y en todos los sectores. Y esta es, por ejemplo, la adaptabilidad. Marta Allen nos dice en el diccionario que la adaptabilidad es la capacidad para comprender y apreciar perspectivas diferentes, cambiar convicciones y conductas a fin de adaptarse de forma rápida y eficiente a diversas situaciones, contextos, medios y personas. Implica realizar una revisión crítica de su propia actuación. Entonces, estamos buscando un candidato que se sepa adaptar a la cultura, que se sepa adaptar a los contextos, a los medios, a las personas que vamos a tener dentro de nuestra organización. Entonces, si quisiéramos aplicar esta metodología, ustedes no van a utilizar las preguntas convencionales que se hacen en una entrevista. Hábleme acerca de su último trabajo o cuáles fueron las experiencias o cuáles son los títulos que usted tiene. En la metodología START, recordemos que lo que queremos buscar es qué vivió el candidato en el pasado, qué experiencias tuvo, qué habilidades desarrolló, qué competencias adquirió y cómo esas competencias, cómo esas habilidades, conocimientos y destrezas se van a demostrar en el futuro. Y por ello es que debemos plantearle preguntas una vez que hemos hecho el rompehielo. Por ejemplo, cuénteme una situación en la que tuvo que adaptar su modo de hacer las cosas a otra radicalmente diferente. Con esta pregunta estamos situándonos en una situación pasada, en un contexto. También nos va a dar la oportunidad de conocer cuáles fueron las tareas que hizo, qué actos y probablemente lo vamos a poder llevar a identificar cuáles fueron los resultados que obtuvo. Otra pregunta que podemos formular es, hábleme de un momento en el que le pidieron hacer algo que nunca había hecho, cómo reaccionó y qué aprendió. Fíjense que esta pregunta también nos está llevando a pensar un poco sobre la reacción. Y la reacción está determinada a los actos, ¿verdad? Y también a qué aprendió. Si es que logró ahorros, cero accidentes,
pudo incrementar algún resultado, algún indicador. Otra pregunta que podríamos hacer es, cuénteme sobre el cambio más grande con la que ha tenido que lidiar. ¿Cómo se adaptó a ese cambio? Inmediatamente esta pregunta nos está haciendo pasar por cada uno de los elementos de la metodología STAR. La situación, la tarea, las acciones y, por último, los resultados. Y esta última pregunta hace referencia a hábleme de un momento en que tuvo que adaptarse al estilo de trabajo de un colega para completar un proyecto o lograr los objetivos. Fíjense que todas estas preguntas nos van llevando, nos van encaminando directamente al uso de la metodología START. Esta es una metodología que probablemente ustedes no la han percibido y la van a empezar a notar ahora. En el mundo médico, en la medicina, en la ingeniería, se utiliza para identificar cuando ha ocurrido una situación, llega un paciente al consultorio y hay que analizar en qué situación se dio o cuáles han sido los síntomas, qué medicamentos ha tomado. Lo mismo ocurre cuando tenemos que atender situaciones de peligro o de accidentes dentro de los trabajos. Hay que preguntar dónde se dio la situación, quiénes participaron en esa situación y otros tipos de preguntas más para poder obtener información. Yo les quiero obsequiar en este momento a aquellos que tengan oportunidad de escanear este código QR, igual los organizadores van a estar compartiéndoles a ustedes este enlace de Drive para que puedan observar cómo se lleva la metodología START. Esta es una plantilla que les estoy obsequiando y voy a permitirme proyectarles para que ustedes tengan conocimiento de cómo se utiliza esta plantilla. Esta plantilla ustedes van a poder colocar, les muestra una guía para realizar la entrevista. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. No, profe, no se ve. ¿No se ve? Okay, no. Vamos a intentar nuevamente. Se le ve a usted, profesora. Ok, no la pantalla. Bien, me confirman, por favor, si ahora sí pueden verla, la plantilla. Sí se ve. Ok, muy bien. En esta plantilla, ustedes van a encontrar, esta plantilla les sirve al entrevistador, ¿sí? Puede ser un coordinador, un supervisor, un gerente, un director, todo el mundo puede utilizar esta plantilla. En esta plantilla nosotros vamos a entender o a ir registrando la situación donde ese candidato adquirió la competencia. Recuerden que la metodología START se enfoca en las competencias. Vamos a hacer preguntas como qué pasó, dónde, cuándo, cómo, las tareas y demás. Ustedes van a poder colocar cuál es la competencia que están buscando, la definición. Recuerden que yo les recomiendo utilizar diccionarios, fuentes fiables de definiciones. En este caso, el libro que nos ofrece Marta Allen tiene todas las competencias. Y acá abajo van a colocar las preguntas que ustedes le van a formular al candidato. Una vez que ya usted tiene estructuradas las preguntas de su entrevista, usted va a poder utilizar esta plantilla para poder llevar y anotar los resultados, aquella información que fue más destacable o que usted considera prudente anotar en la plantilla. No podemos dejar todo a la memoria, siempre es bueno dejar un registro del resultado de la pregunta que le estamos haciendo al candidato. Así que les agradecemos pues descargar la plantilla, acceder a ella para que puedan tener esta información que es muy valiosa para cuando tengan ustedes que hacer sus entrevistas, puedan utilizar la metodología STAR. Recuerden que es una metodología que busca saber qué fue lo que hizo el candidato en el pasado, qué fue lo que aprendió él en el pasado, qué conocimientos adquirió, qué destrezas, qué habilidades pudo desarrollar o que también adquirió y que las va a poner o las va a ofrecer a futuro en la organización. No me quiero despedir sin darles a ustedes las gracias por la oportunidad de este webinar que está muy orientado a temas empresariales, al desarrollo global que es tan necesario en estos tiempos y dejarles mi código QR para cualquier referencia, cualquier consulta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Excelente presentación, profesora Marisela Rodríguez, en este tema
metodología para realizar entrevistas efectivas. Y a ver, es que nosotros llevamos entrevistas todo el tiempo, en cada interacción que tenemos durante nuestro trabajo, tenemos esa calidad de entrevista. Y creo que esta metodología es muy buena, nos permite entonces revisar con cualquier candidato qué hizo, qué experiencia tuvo, qué habilidades, sobre todo que puede poner en beneficio o al servicio de la organización y llegar a conocer un poco más a esa persona que tenemos enfrente para saber cómo encaja dentro de la organización. Muy bien, tenemos ahora, muchas gracias profesora, muy atinada su presentación. Tenemos en esta ocasión nuestro segundo expositor. Es el ingeniero Alberto López López, Ángel Alberto López López. Él es profesor de UNICIT, tiene experiencia en alta dirección, operaciones, logística, mejoramiento de procesos, implantación de proyectos y desarrollo de negocios, teniendo a su cargo diferentes equipos multidisciplinarios y habiendo ejercido labores de dirección en empresas transnacionales. Se desempeña como consultor, capacitador y profesor universitario. En esta ocasión nos va a presentar el tema El comercio internacional en el 2024. ¿Una oportunidad o un reto? Adelante, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Olveni. Solo quiero aclarar que soy licenciado en administración, no ingeniero. Muchas gracias. Un segundito que no me comparte la pantalla. Un segundito, por favor. Tranquilo, mientras el licenciado se prepara, quiero nada más comentarle que tenemos disponible nuestro chat. Cualquier pregunta que tenga, si no tiene acceso al micrófono al final de las presentaciones, pues puede ir colocando su pregunta para que la podamos leer al final. También recomendarles algunos tips. Mantenga el micrófono silenciado para que tenga mejor capacidad de observar las diferentes presentaciones. Bueno, adelante, licenciado. Ya tenemos la presentación en pantalla. Perfecto, Olveni. Muchísimas gracias a ti y a todos los que están presentes en este nuevo reto, que significa tratar de compartir en 10 minuticos una información que es sumamente importante, tal cual como nos los acaba de pasar Marisela. Solo que ahora estamos en otro contexto. Hay que ver que tenemos un año muy difícil, bueno, unos años ya, desde que inició la pandemia. Cada año tenemos nuevos sucesos, no siempre positivos. La resiliencia se pone a prueba para nosotros como personas, como países, como organizaciones. Y de allí la pregunta, el comercio internacional en el 2024, ¿una oportunidad o un reto? Echando una ojeada a la Organización Mundial de Comercio, en lo que ellos presentaban como su previsión para lo que restaba del 2023, se esperaba que el comercio internacional creciera con respecto al 2022 en 1,7% y crecer 3,2% hasta el 2024. Obviamente todo ha sido recuperar un poco lo que son la pérdida tan crucial que tuvimos en el año 2020, 2021 con el tema de la pandemia. En aquella oportunidad tuvimos en el comercio internacional muchísimos problemas. Recuerdo muy claro cómo si yo vivía en España y quería comprar una bicicleta, nada de tanto lujo, algo sencillo o mediano, podía tardar hasta un año en recibirla. Muchos de nuestros clientes aquí en Panamá, que recibían su mercancía en 35 días, pasaron a recibirla en 200 y pico de días. Ya eso no está ocurriendo, pero fueron momentos en que la situación mundial estuvo muy fuerte, congestionó los puertos, hubo escasez de productos, escasez de contenedores, y nos viene el año 2022 y el conflicto Rusia-Ucrania.
que también creó y mantiene problemas importantes, tensiones geopolíticas, por un lado, de Rusia y Ucrania, el impacto de Rusia con el suministro de petróleo hacia Europa, el impacto de los cereales que dejó de suministrar Ucrania al resto del mundo, creando en cierto modo en ciertos países inseguridad alimentaria, potencialmente una inestabilidad financiera nos pronostica la Organización Mundial de Comercio para este 2024. Quiero llamar la atención de que este informe salió algo así como que el mes de agosto, septiembre, o sea, no estaba en el panorama de ellos el conflicto de Israel y Hamas, que eso puede crear, puede ser una bomba mucho más fuerte todavía si se integra, por ejemplo, Irán en ese conflicto, como aparentemente pudiera estar surgiendo. Los que vivimos, aunque se me caiga la cédula, la crisis del petróleo del año 73, nosotros como, yo soy venezolano, como país productor de petróleo no la pasamos mal, todo lo contrario, no fue bien en ese momento, pero el mundo no. Hubo gran escasez de gasolina, de petróleo, de plástico, hubo problemas muy importantes. Son múltiples los desafíos que ahora se nos van a estar creando con este tema de los conflictos. Ya tenemos dos conflictos importantes que están en este momento, digamos, surgiendo o andando. Rusia, Ucrania, Israel y Hamas. Israel y Hamas, digamos, amenaza con aumentar los participantes en ella. Se habla de Irán como financiador y posible participante en ese conflicto. Hay quien dice que también Rusia estuvo propiciando ese tipo de cosas. Sin embargo, en paralelo, tenemos el auge del comercio electrónico, que realmente ya eso nos viene de la época de la pandemia. Aquí ha habido con todo este problema de China, el enfriamiento de sus relaciones por un lado, y por otro, algunas tendencias que han estado buscando las empresas. Hay una de ellas que se llama nearshoring, de acercar. Durante muchos años se estaba llevando la exportación, la fabricación de los productos a China. Ahora existe una cierta tendencia, dado la experiencia que tuvimos en la pandemia, los conflictos permanentes que tiene China con los Estados Unidos. Entonces está obligando a muchas empresas a buscar traer a la producción hacia, y más concretamente hacia nuestros países. Uno de los primeros beneficiados fue Turquía, pero también se habla de México. Indudablemente nosotros en América, hablo en general, desde abajo de la Patagonia hasta arriba hasta Alaska, pudiéramos vernos beneficiados por ese fenómeno de traerse toda la producción de nuevo hacia nuestros países. Pero además está el tema de la sostenibilidad, que también sigue paso a paso penetrando en todas las actividades de las empresas como algo que debe hacerse. Vemos muchas empresas en Panamá que, por ejemplo, uno va a una estación de servicio Puma y anuncian 30% de nuestra electricidad viene de paneles solares. En los centros de distribución de DUIC, paneles solares. Y en general, muchas empresas buscando hacerse sostenibles. Esto y muchas cosas están transformando el comercio internacional de la mano de la tecnología. La tecnología cada vez está más impulsando más el comercio. Internet de las cosas, por ejemplo.
nosotros estamos mandando información todo el tiempo por aquí y de allí también la estamos recibiendo. Eso dentro de poco, si ya ustedes algunos no lo tienen, su refrigeradora tendrá internet para comunicar sus necesidades y asimismo las empresas sabrán de nosotros. Sin embargo, hay interrupciones en las cadenas de suministro. Lo vivimos y lo seguimos viviendo. Hace poco Rusia dejó de permitir el paso de granos desde Ucrania cuando ya había sido permitido. Eso puede generar problemas. El aumento de los productos, los precios de los productos básicos. Tendría que mencionar todo lo que está ligado al petróleo, por ejemplo, que si se dan los pronósticos lamentables que pudieran estarse generando, vamos a tener un posible aumento de este tipo de productos. Igualmente la escasez. Y todo esto puede estar interrumpiendo algunas cadenas de suministro. Eventos que dificultan o impiden el flujo de bienes y servicios. La guerra. Por ejemplo, Israel y Gaza es una región sumamente conflictiva, donde ya en el pasado ha habido intervenciones de varios países y eso esperemos que yo no sea profeta del desastre, sino que realmente sea algo que se vaya mejorando en el tiempo. Hay mucha gente que está muriendo allí sin ninguna necesidad. Desastres naturales que hemos tenido en los últimos años, terremotos, tsunami, conflictos políticos que ya los mencioné, la acción de los hackers en la creación de fallos tecnológicos, el cambio climático. Hoy la temperatura estuvo fuertísima, tenía meses que no estaba así, aquí en Panamá al menos estaba muy fuerte, más que la temperatura, la humedad, y eso debemos estar preparados para eso. Se supone que estamos en época de lluvia y el canal nos está diciendo todos los días que, no es que sí está lloviendo, pero no lo suficiente para mantener el canal. Sin embargo, hay oportunidades. El hecho de que se esté produciendo, por ejemplo, ese fenómeno de nearshoring pudiera prestarse a que logremos captar nuevas empresas que pudieran venir aquí al país a desarrollar actividades aprovechando todas las bondades que tiene logístico aquí en Panamá. Hay un ejemplo que aunque no es Panamá, es aquí mismo en Centroamérica, el acuerdo que acaba de cerrar El Salvador con Google para instalar allí un centro tecnológico. Eso habla de que pudiera haber oportunidades que deberíamos poder aprovechar, viviendo con incertidumbre, obviamente. Eso no nos va a dejar. Y esperemos que esto vaya mejorando poco a poco. El estado de guerra, el estado de conflicto. Esto está generando mayores costos y lo sentimos cada vez que vamos al supermercado. Pudiera estar generando mayor regulación, cosa que a las empresas para nada nos interesa, porque eso más que ser un remedio es una enfermedad. Y obviamente, además de todo, la competencia en el mercado que ha aumentado. De allí que las empresas estén considerando diversificar su cadena de suministro, reducir la dependencia de proveedores individuales y los aspectos de geopolítica que ya acabo de mencionar. Como conclusión, el crecimiento del comercio electrónico, la sostenibilidad, la digitalización y la geopolítica van a mantener un impacto permanente en lo que es el tema del comercio internacional, así que tenemos que estar bien preparados para manejar todo lo que nos viene en el futuro. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, licenciado Ángel López, con este tema, el comercio internacional en el 2024, una oportunidad o un reto. Creo que con todo lo que está sucediendo efectivamente alrededor del mundo es una pregunta muy vigente y tal como dice el licenciado, podemos ver o una oportunidad o podemos ver una dificultad. Yo creo que está mucho en el punto de vista
cómo hacemos ese enfoque. Y aquí nos está aconsejando, pues básicamente, buscar opciones, buscar diversificar nuestros proveedores. Y yo creo que es un consejo muy atinado para estos tiempos que vivimos. Bueno, recordarles que tenemos el chat para que vayan colocando sus preguntas. Vamos a estar también compartiendo links, plantillas, información adicional. Y bueno, a todos aquellos que han estado participando o que logran participar con nosotros más del 85% del tiempo, vamos a estar haciéndole llegar un certificado de participación en las próximas 2 semanas. Me complace mucho presentar nuestra próxima expositora, la Magíster Marta Pérez. Ella es profesora e investigadora, economista, con más de 25 años de experiencia en el área financiera, tanto en riesgo financiero integral como en administración de carteras de crédito, análisis y seguimiento, finanzas corporativas, tesorería, gobierno corporativa, entre otras actividades. En esta noche nos va a estar presentando el tema Tendencias actuales de medios de pago. Magíster Marta, bienvenida. Estamos disponibles para escuchar su presentación. Muchísimas gracias, profe. Gracias por la presentación y bueno, también para mí es un placer estar aquí con ustedes. Por favor, me avisan si se ve la presentación. Se ve, profe. La puede expandir nada más. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. A ver, los profesores, tanto Marisela como el profesor Ángel, han dicho muchísimo de lo que ya está pasando hoy día bueno, con todo el tema geopolítico, todo el tema de las necesidades de esas competencias poderosas que hoy requieren las empresas para sí, captar talento humano, ¿verdad? Sin embargo, el tema que yo voy a tratar, aun cuando pareciera que puede estar muy distinto al de los otros dos, está muy relacionado, la verdad. Fíjense, nosotros hoy día tenemos cambios profundos en todo lo que han sido los medios de pago. Obviamente, vamos a ver cómo esa transformación digital se ha dado y se ha ido revolucionando a través del tiempo y cómo ha ido cambiando este devenir, ¿no? Estas nuevas formas de pago, estas nuevas tecnologías tan disruptivas que obviamente nosotros que conocimos el reloj con el círculo y los numeritos pegados y hacíamos el 1, el 2, el 3 y que hoy día ya estamos con el tema táctil, ¿verdad? Hemos ido evolucionando. Oh, qué inteligente eres, Gatima. Hay un ruido, por favor. Sí, agradecemos que cierre sus micrófonos para asegurar que podemos escuchar la presentación. Gracias. Gracias. Entonces, los que hemos visto toda esta evolución, obviamente vemos cómo de estar utilizando cheques, ¿verdad? Efectivo, obviamente. Luego vino la tarjeta de débito, ¿se acuerdan? Luego de la tarjeta de débito hace más de 30, 40 años, después vino, bueno, obviamente de aquella época también teníamos las tarjetas de crédito y no todo el mundo tenía la tarjeta de crédito. Y obviamente se ha ido masificando también con todo esto los medios de pago. Ahora bien, ¿cómo nos preparamos para este futuro que está cada día más cercano y que lo estamos viendo de una manera tan pero tan peculiar? Vamos a ver, fíjense, esta transformación tiene 4 vertientes fundamentales. Uno es la agilidad y la conveniencia. Hoy día son muchos los bancos que nos permiten y nos ofrecen unos servicios que obviamente nos pueden llevar a decir, qué maravilla, ya yo le puedo pasar, y ya lo vamos a ver más adelante, por el Yapi a una persona que esté con ese banco, con el Banco General, el pago de inmediato, ¿verdad? Pero resulta que hay otras aparte de Yapi. Pero eso no es todo. Obviamente los pagos digitales ofrecen esa mayor velocidad,
la inmediatez, el tener, no tener que esperar un ACH que hasta hace poco, hasta no hace mucho, eran 48 horas. Ahora no. Ahora, si lo haces el mismo día en la mañana, dependiendo de la hora de los dos bancos o el convenio que tengan, si lo haces antes de una determinada hora, el pago se te hace efectivo el mismo día. Pero ahora vamos a tener la oportunidad de poder pagar de un banco a otro banco sí, con un servicio de Yapi, ¿verdad? De un banco A un banco B haciendo el Yapi. Imagínense cómo estamos evolucionando. Por otra parte está la experiencia del cliente. Estas soluciones que obviamente le permiten una experiencia de pago mucho más personalizada, sofisticada y muy eficiente a la hora de poder manejarlo. Por otra parte, toda la integración que hay con el ecosistema financiero. Esta digitalización obviamente nos lleva a facilitar la integración con otros servicios y aplicaciones, ¿verdad? Obviamente hay algo muy importante, que es la seguridad. Vamos a ver si nos da un chancecito de poder ver eso, porque ya nos quedan 6 minutos. El tema de la seguridad sí, de la información, ¿no? Todo esto que está de boga y en boga, que es el tema de los ciberataques, y que ahorita hace poquito, hace 3 días, Europa fue atacada, como ya todos sabemos, ¿verdad? Por otra parte está la reducción del uso del efectivo. Aquí sí quiero hacer un break porque es importante. Fíjense cómo Suecia fue el primer país que imprimió un billete, ¿verdad? El Banco de Estocolmo de Suecia en el año 1661 imprimió el primer billete, el primer medio de pago. Bueno, medio de pago como el que conocemos nosotros hasta nuestros tiempos. Todavía por lo menos estamos utilizando algún efectivo por allí. Todavía hay personas como yo que utilizan el efectivo. Pero, y lo digo como yo porque mi hijo que tiene 21 no lo utiliza. No tiene dinero en efectivo en su cartera, en su wallet. Entonces, ¿por qué lo está haciendo Suecia? Porque en los últimos 10 años se dieron cuenta que el uso del efectivo se redujo del 39% al 9%. Y dijeron, aquí está pasando algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una moneda digital, la famosa e-krona, que se llama así, ¿verdad? Con la cual ellos hacen transacciones en su país. Y también tienen el microchip, ¿verdad? No son muchos todavía los suecos que lo tienen, pero ya está, sobre todo en los jóvenes tiene mucho auge el microchip, sobre todo porque es una implementación subcutánea, o sea, tampoco es que te lo meten hasta en la piel, él tiene el tamaño de un grano de arroz, o sea que es algo bastante eficiente en el modo de que puedes pagar con eso todo, pero también puedes guardar otra información, como información personal, puedes tener allí tu llave, sí, la llave con la que tú abres el apartamento o la casa, ese también lo puedes abrir con eso. En fin, tiene otros usos, ¿verdad? Así que la reducción del efectivo es un tema muy que tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente también nos va a llevar a otras soluciones que también pueden tener algún tipo de riesgo. Como en todo hay riesgo, solamente hay que saber cómo mitigarlo o cómo rechazarlo o cómo gestionarlo. Por otra parte, ¿cuáles son las nuevas formas que hoy día hay de pago, medios de pago? Bueno, el pago sin contacto. Esto incluso aquí en Panamá ya lo vemos, ¿verdad? El que tú tengas que poner la tarjeta y esto sobre todo tuvo mucho auge con el tema de la pandemia, sobre todo por el tema de seguridad. Entonces ya tú puedes ir pagando con tu tarjetita. Ya incluso Apple Play tiene convenio con 3 bancos en Panamá
Banco General, BAC y St. George Bank, donde ya no necesitas la tarjeta, sino que con el mismo teléfono puedes colocar la tarjeta de crédito, es digital, la tienes ya plasmada en tu celular, ¿verdad? En tu celular lo que haces es que simplemente muestras el celular, ni siquiera tienes que sacar la tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, esta tecnología, ¿qué nos permite? Bueno, realizar un pago más rápido. También existen los pagos biométricos, que obviamente pueden ser por reconocimiento facial, pueden ser por huellas digital o dactilar. Y muchos de los países que lo están utilizando son, de hecho, China empezó este año, en marzo de este año, con el tema dactilar en el transporte público, ¿no? Fíjense cómo ya esto está cogiendo mucho auge también en Brasil, se está haciendo el tema del pago biométrico en Rusia, en Arabia Saudita y en la India. Bueno, de las criptomonedas, ¿qué les puedo decir? Ya, yo creo que esto sería ya incluso solamente una conferencia internacional solamente sobre esto, ¿verdad? Porque ya las cripto tiene mucha tela que cortar, pero sí es un medio de pago que se está utilizando, es un medio de pago que todavía hoy tiene sí, mucho cuidado o mejor dicho, tiene mucha desconfianza todavía por el público en relación a. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene el respaldo de un gobierno, de un banco central o de una reserva federal. Sin embargo, las criptomonedas hoy día se están moviendo prácticamente en un porcentaje muy alto de los medios de pago. Conocemos que, bueno, está Bitcoin, Ethereum, pero es un medio de pago que todavía hoy, y además ahora con los CBDC, que van a ser las criptomonedas respaldadas por los bancos centrales, va a tener un temita dentro de unos años. Y obviamente los pagos por voz, que también se están utilizando como asistentes virtuales en Estados Unidos, en Canadá y en otros países. Ya para ir rapidito, porque se me está acabando el tiempo, aunque aquí me dice que me quedan 9 segundos, está la billetera en Panamá. ¿Qué formas de pago tenemos en Panamá? Bueno, la billetera del Banco Nacional de Panamá, ¿verdad? La BEN, Yapi, que ya todos lo conocemos. Por otra parte, tenemos Anequi, que también lo utiliza Banismo y Bancolombia, que es la más vieja de las que tenemos aquí en Panamá, que es un pago también directo de un banco a otro. Cindy, que lo utiliza Banco Mercantil, y como les decía, Yapi ya está haciendo convenio para tenerlo con otros bancos, donde un banco A le va a poder pagar a un banco B a través de Yapi. Las tecnologías disruptivas que hemos estado utilizando para todo por el robustecimiento de los medios de pago, los blockchain, que siguen siendo esos bloques que nos permiten cuidarnos de estos ataques cibernéticos que hoy están tan latentes, como les decía, lo de Air Europa. Hace 3 días fue esto y se perdió más de 600 millones de clientes, y a esto tener que decirle a estos clientes, ahora tienes que cancelar tu tarjeta de crédito porque vulneraron no solamente el vencimiento, la fecha de vencimiento, el código de seguridad, el nombre y el número de tarjeta. Imagínense lo que está pasando. ¿Qué están haciendo en Europa? Pues BBVA está colocando los CVV dinámicos, o sea, que te cambian momentáneamente, o sea, te van cambiando en el tiempo. Tenemos el Internet de las Cosas, que también nos ha permitido una mayor interconexión, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, en fin, muchos y muchos tecnologías que nos han podido ayudar. Seguridad, tener obviamente una tecnología de cifrado que nos pueda permitir una mayor y garantizar la confidencialidad de la información, una autentificación que sea multifactor, y por último, monitorear y detectar cuándo están estos fraudes, obviamente, en boga, ¿no? Esto es bastante complicado, bastante complejo, pero es necesario. El futuro nos lleva a una
autenticación continua, a llevarnos a que tengamos una personalización de la experiencia mucho más adaptada a las preferencias que tengan también los usuarios, a una mayor integración de estos medios de pago. Y por último, y de verdad perdonen que me agarré 2 minutitos más, pero es que este tema es bastante importante, es la importancia que tiene la adaptabilidad hoy día con los medios de pago. Creo que día a día estamos siendo mucho más capaces de adaptarnos a todo esto, seguir investigando y la actualización constante en este tema, hacer inversiones seguras, sobre todo para evitar los fraudes. Y por último, siempre, siempre, siempre escuchar a nuestro cliente. ¿Qué quiere nuestro cliente? ¿Cuál es el enfoque que este cliente quiere? Y obviamente brindarle el mejor servicio. Bueno, esta es mi información. Por este correo también estamos a la orden. Además está decirle que ha sido un placer estar aquí y que disfruten de las siguientes exposiciones. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Magister Marta Pérez, con el tema tendencias actuales de medio de pago. Un tema muy importante. Vimos dónde nació, dónde estamos. Aprendimos inclusive de medios. Yo no conocía que teníamos todos estos medios digitales. Gracias, Marta. Pero sobre todo menciona Marta cosas muy importantes. O sea, la flexibilidad que debemos tener para un mercado que es muy competitivo. Pero menciona algo muy importante al final de la exposición y es el tema de la seguridad en toda esta innovación. No nos funciona para nada ser innovadores, ser flexibles para tratar de ganar más mercado, pero fallar en temas de seguridad. Y creo que de eso tenemos suficientes ejemplos en los últimos días en todo el mundo. Así que gracias, Marta. Interesante la presentación. Gracias. Me complace también presentar en este momento a la Magister Ariadna Bustamante. Ariadna Bustamante, que es profesora con vasta experiencia en el área de recursos humanos, en organización de talleres de motivación, facilitadora de seminarios, coaching gerencial y en reclutamiento gerencial y mandos medios en empresas multinacionales. La Magister Ariadna estará presentándonos esta noche el tema desafíos de las relaciones laborales en la era digital. Magister, muy buenas noches, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias por su presentación. Ante todo, muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo de conferencias. Esperamos pues que ustedes puedan identificar algunos desafíos y también buscar esas fórmulas para enfrentar estos desafíos. Permítame un momento hacer la presentación del material. Segundo. Un momento, por favor. Se me cerró la... No hay problema, Magister. Mientras recordarles nada más que al final, pues vamos a tener la oportunidad de hacerle preguntas a todos los expositores. Así que si le quedó alguna duda, si le quedó alguna sugerencia, inclusive si quiere compartir con nosotros algún testimonio de algún evento en particular, pues bienvenido a hacerlo. Lo puede escribir o puede pues reservarlo para que también lo haga a través de los canales. Este es el segundo webinario que tenemos la oportunidad de presentar desde la universidad y nos complace mucho llevarles este conocimiento de expertos, son profesores de nuestra universidad, pero pues en esta ocasión compartiendo el conocimiento con todo aquel que esté disponible o que quiera aprender un poquito más acerca de estos distintos temas. Permítame un segundito, estoy teniendo unos problemitas técnicos. ¿Pueden ver la presentación? Se ve la pantalla. Permítame un segundo. Y ahora se ve, ahora entonces ponga la parte inferior, exacto, abajo derecha, la parte inferior derecha, ya expanda la presentación. Ajá, ahí mismo, exacto. Muchas gracias. Ahora sí se ve, profesora, adelante. Bueno, voy a presentarle el tema desafío de las relaciones laborales en la era digital y como dije, espero que ustedes puedan identificar estos desafíos y también fórmulas para abordar el desafío. Estaré hablando sobre la brecha generacional, el cambio en el mundo laboral, el impacto de la tecnología y la importancia de la empatía y la inteligencia emocional. Pues bien,
Soy docente en UNICID, pero adicional soy consultora de recursos humanos y en ese rol he tenido la oportunidad pues, de visitar algunas empresas y conocer algunos desafíos. Hace un tiempo atrás estuve realizando una consultoría de recursos humanos en una empresa familiar. Ellos brindan servicios de logísticos tanto a clientes locales e internacionales. Me llamaron porque la empresa había invertido una importante suma para la adquisición de un ERP y también actualizar algunos sistemas que iban a acompañar a este ERP para la generación de la data analítica. Y el tema central era que los colaboradores hace 4 meses habían recibido la capacitación, pero la gerencia tenía la duda de que si estaban realmente utilizando toda esa capacidad. Bueno, y también me mencionaron en esa reunión que los colaboradores, las relaciones laborales, pues no eran las más cordiales y quedaba evidenciada pues en esas reuniones departamentales donde había muchas discusiones, pero no se llegaba a una solución concreta sobre este tema. Así que, como era un tema de relaciones laborales, procedí a aplicar una encuesta de clima organizacional para medir esos niveles de satisfacción a lo interno y también tener ese acercamiento uno a uno con cada uno de ellos. Hablamos con un personal senior que tenía mucho conocimiento y experticia en cuanto a los procesos operativos como tal y fueron encargados de garantizar que la data del ERP anterior del sistema pasara correctamente a este sistema, así que ellos habían trabajado con el proveedor. Estas personas incluso habían iniciado labores desde que la empresa abrió operaciones y estaban conscientes de que el proceso se detenía en la parte de aprobación final. La justificación que ellos nos dieron era de que dependiendo del cliente, el proceso era más complejo y había que entrar en otros módulos que ellos realmente no conocían. Así que ellos se sentían bastante abrumados con esto. Hablé con otro grupo de la parte operativa, algunos de ellos eran muy jóvenes y para ellos se les dio muy bien el tema de la actualización y el cambio. Algunos de ellos pues tenían un conocimiento robusto de lo que era la data analítica, otros manejaban Power BI y estaban muy familiarizados con la reportería que la gerencia esperaba que ellos usaran. Ellos se sentían realmente frustrados porque entendían cuál era la urgencia de la gerencia, sus procesos iban muy rápido, pero se estancaban entonces en la fase de aprobación final. Con toda esta información recabada, nos reunimos con las gerencias involucradas y de ahí surgió entonces un programa de mentoría invertida en donde estos colaboradores muy jóvenes iban a brindarle una mentoría uno a uno al personal más senior, entendiendo que esto iba a ayudar mucho al flujo de los procesos. Ellos realmente aceptaron esta propuesta, se sintieron muy bien y lo vieron más bien como un desarrollo profesional. De hecho, ellos propusieron también brindar capacitaciones sobre el fundamento de data analítica los días sábados y también brindaron algunas capacitaciones sobre Power BI. Los colaboradores más senior, por su parte, entendiendo que en los próximos años se iban a acoger a su jubilación, presentaron capacitaciones sobre reforzamiento de los procesos operativos complejos, sobre todo cuando manejaban a un cliente internacional, y también habilidades blandas como liderazgo. Como ven, esta empresa pudo abordar el desafío de la brecha generacional porque lo abordaron con esa apertura, esa empatía, tomando en cuenta que las generaciones todas tienen tanto sus fortalezas como sus limitaciones, pero se trata de trabajar con las fortalezas y aprender de cada uno. Es una realidad la brecha generacional en este mundo, en esta era digital, pues siempre va a estar surgiendo. Y esa fue la mejor manera de abordar este problema porque el mundo laboral es muy cambiante. Hace muchos años atrás
pues surgió el tema de la globalización, ahí fue donde fue cambiando todo del mundo laboral, que abre fronteras, pero también promueve lo que es la competitividad a nivel internacional. Luego surge la tecnología en un rol protagónico y hoy día se suma la inteligencia artificial y la automatización, que están cambiando los trabajos, la forma de los trabajos repetitivos de forma gradual. Entonces ahí es importante que nosotros tomemos conciencia que debemos capacitarnos, desarrollar nuestras habilidades y buscar desarrollar otras habilidades también para mantenernos vigentes en este mercado laboral cambiante. Otro aspecto que ha cambiado ha sido la organización en el trabajo. Hoy en día muchas empresas han adoptado ya horarios más flexibles, trabajo remoto, incluso trabajo con equipos multidisciplinarios que van a requerir que la persona pueda trabajar de forma autónoma y también puedan trabajar en equipo. El aspecto sociocultural en esta era digital, la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad son valores que las empresas, las organizaciones deben promover. Los expertos indican que las políticas de inclusión de la diversidad pueden ser un valor añadido en términos de innovación, crecimiento y competitividad. Y aquellas organizaciones que no promuevan estos valores corren el riesgo de quedarse rezagados y no se ve bien en la imagen de las organizaciones. También hay que aprender nuevas habilidades. Y aquí, pues, ¿cómo sacamos provecho de la inteligencia artificial? Bueno, yo diría que uno debe dar el primer paso y debe buscar ese conocimiento. Hoy en día hay cualquier cantidad de ofertas formativas, unas con costo, otras de forma gratuita. Hay organizaciones, instituciones muy responsables que le brindan ese acompañamiento a sus colaboradores porque entienden que al ellos adquirir estos conocimientos, pues van a tener un mejor desempeño en sus puestos. En nuestro caso en particular, la Universidad Internacional de Ciencias y Tecnología nos brinda ese acompañamiento y todos los meses nos invitan tanto a docentes como a administrativos a capacitarnos. Yo he tomado algunas capacitaciones y de hecho les comento que esta presentación, las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial, así que muchísimas gracias. Voy a seguir tomando estas capacitaciones. La tecnología también ha transformado la forma en que nosotros colaboramos y nos comunicamos. Las plataformas digitales, las herramientas de comunicación acompañada de esa permanente conectividad nos permiten trabajar de forma remota y desde cualquier punto como lo estamos haciendo ahora. Pero también trae consigo esa dependencia de uso de herramientas digitales para la gestión y coordinación del trabajo, lo cual es bueno, es positivo porque nos hace ser más productivos, más eficientes, pero podría crear una deshumanización de las relaciones laborales cuando ese empleado trabaja detrás de una pantalla todo el día. Él puede sentirse algo desconectado y se puede sentir que no pertenece al equipo. Entonces, hábilmente el supervisor debe darle ese acompañamiento, monitoreo y debe tener una comunicación estrecha para generar ese sentimiento de pertenencia. También a través de la tecnología han surgido nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo y el trabajo freelance, que pudieran representar algún reto para las empresas en términos de supervisión y de control. Sin embargo, he visto en las empresas multinacionales, sobre todo en las de tecnología, que el líder de área puede estar basado en un país y su equipo de trabajo puede estar basado en diferentes países. Ahí el reto sería la coordinación del horario, pero se está manejando bastante bien. Con esto digo que la tecnología no es buena ni es mala. El impacto en las relaciones laborales va a depender del uso que hagamos de ella y por eso es importante que ese empleador, ese colaborador, puedan trabajar buscando ese equilibrio a través de una comunicación efectiva. También es importante que se establezcan pues, esas reglas claras para que
no se invada tanto la vida personal y laboral del colaborador. Miren, vivimos en un mundo conectado donde la tecnología nos va a brindar tantas oportunidades, pero también nos va a distanciar de la verdadera conexión humana. Y es por eso que debemos tomar esa conciencia y fomentar la empatía y la inteligencia emocional en nuestras vidas digitales. Mire, gran parte de nuestra comunicación hoy día se realiza a través de la pantalla, pero olvidamos algunas veces que detrás de ese correo, detrás de ese mensaje o publicación de las redes sociales, realmente hay una persona real con emociones reales, y es precisamente adoptar la empatía virtual la que nos va a permitir actuar consecuentemente, evitando esos malos entendidos y esos conflictos que al final no nos llevan a nada, que son totalmente innecesarios. Así que es importante adoptar estas habilidades para garantizar que nuestra interacción en línea sea genuina, respetuosa, constructiva, comprendiendo las perspectivas de los demás antes de responder, y respondiendo pues de esa manera reflexiva, porque al final de cuentas, cuando entramos en la red, en la línea, lo que estamos buscando es esa conexión y también esa comprensión, y por eso hay que pues seguir ciertos modales, ciertas etiquetas para que esa interacción pues sea placentera. Y por otra parte, estamos expuestos a una gran cantidad de información en línea y a veces necesitamos investigar y tomar algunas decisiones y hay mucha información, y es a través de la inteligencia emocional que podemos filtrar y evaluar esa información de manera objetiva para evitar que nuestras emociones influyan en nuestro juicio y así tomar decisiones bien informadas. En resumen, la empatía y la inteligencia emocional son habilidades claves en la era digital y nos permiten mantener la autenticidad en nuestras interacciones en línea, construir relaciones más significativas y resolver aquellos conflictos de manera efectiva. Muchas gracias por su participación y por permitirme presentarle este tema. También he querido, les he enviado un enlace, un informe muy interesante de la OIT, en donde titulado Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil. Y es interesante porque ahí se indican que para el año 2030 vamos a alcanzar esa universalidad de la banda ancha. Y esto puede traer hasta 24 millones de nuevos puestos, donde 6.4 millones van a ser ocupados por jóvenes. Y la OIT nos insta a siempre estar buscando ese conocimiento, porque todo esto va a cambiar con el paso del tiempo. Vamos a cambiar mucho, ya estas versiones que tenemos, las herramientas, pues van a ser reemplazadas por otras. Pero también pide a los gobiernos que se involucren para que establezcan estrategias nacionales de empleo y de esta forma garantizar que los modelos educativos puedan incluir asignaturas sobre el uso de inteligencia artificial. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Magister Ariadna Bustamante, con esta exposición de desafíos de las relaciones laborales en la era digital. Y me quedo con una frase de la que usted expuso y decía, detrás de la pantalla hay personas. Creo que es importante llevarnos eso esta noche, porque muchas veces en medio de las conversaciones o al contestar correos, olvidamos eso. Se nos hace como difícil ponernos en la posición de la otra persona. Muy atinado los comentarios, el tema de una comunicación asertiva, el ser empático y sobre todo tener la inteligencia emocional para poder investigar adecuadamente cómo vamos a contestar, qué vamos a contestar. Justo como decía la licenciada, la magíster Ariadna, lo que queremos es construir, no destruir. Entonces, a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, lo que puede romper esos puentes en vez de lograr construir nuevos puentes. Y a nosotros nos interesa mucho construir nuevos puentes. Es así, licenciada, ¿cierto, María? Ariadna. Muy bien.
Muchas gracias. Tremenda exposición. Muy buenos temas los que estamos teniendo esta noche. La verdad que muy contento de poder presentar a todos estos expositores con mucha experiencia. Y ahora tenemos otro tema también muy interesante. Nuestro próximo expositor, Magister Miguel Ángel Pandales, es profesor e investigador. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de auditoría, incluyendo auditoría forense, de investigación financiera, así como en blanqueo de capitales, fraude, enfoque basado en riesgo, entre otros. El tema que nos va a estar presentando esta noche es fraudes en las organizaciones. Profesor Pandales, adelante. Tengan muy buenas noches. Es un tema verdaderamente complejo, pero tan interesante como lo son cada uno de ustedes. Fraude en las organizaciones. Tengo que tomar en cuenta que el fraude y error son conceptos totalmente diferentes. Se está corriendo la diapositiva, ¿no? Sí. Es correcto. Si vemos la presentación, puede expandirla. Si gusta, puede expandirla en la parte inferior derecha. ¿Ya está corriendo? Okay. No, falta que vaya a la parte inferior derecha, donde aparece cerca del... Ok. Ajá, un poquito más hacia la derecha, a donde estaba el cursor suyo, un poquito más a la derecha tiene que ser casi justito al lado del signo de menos. El icono ese que está al lado del signo de menos, ese mismo, clique ahí. Ok. Fraude y error, conceptos diferentes. Todavía no se le despliega, profesor. Clique otra vez para ver. En ese mismo punto. En el punto al lado del menos, al lado del ahí punto. está, ya. Ajá, baja un poquitito y ahora clique ahí. Clique 2 veces porque no se abre. No se abre todavía. Fraude y error, concepto y diferencia. Son dos palabras totalmente diferentes, porque el fraude es un hecho básicamente intencional y el error no es intencional. Todo ser humano tiene la perspectiva de pasar por una falencia en un momento dado. Profe Miguel, perdón, por algún motivo no se muestra, pero tranquilo, lo que vamos a hacer es que en la medida que usted quiera ir haciendo, cambiando la siguiente slide, entonces solamente se para en la siguiente slide a mano izquierda e igual se está mostrando en la pantalla. Exacto, así mismo, como lo acaba de hacer. Cuando usted va a cambiar, simplemente hace eso mismo que acaba de hacer, igual se nos ve súper bien en la pantalla, ¿sí? Ok, errores y definición. La Real Academia Española no habla del concepto equivocado, sino habla de un juicio falso en parte del error, y que es un acto no intencional que provoca una distorsión. Y si hablamos a nivel de empresa, esa distorsión va a tener algún tipo de falencia dentro de las instituciones financieras y empresarias. ¿Qué pasa realmente cuando los errores tienen efecto contable? Bueno, pasa mucho, porque la información contable no va a reflejar la realidad. Y cuando llegamos al fin del periodo fiscal, nos vamos a encontrar con falencias. Inclusive hay muchas empresas que han quedado fuera de la realidad, han quebrado precisamente por no hacer los inventarios correspondientes. En el concepto del fraude de la Real Academia Española nos dice que es acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se la comete. Es un acto tendiente a eludir disposiciones legales en perjuicio del Estado y terceros. Es un acto intencional realizado por una o más personas o la administración. Recuerden que el ser humano busca lo que no le pertenece. Entonces, ¿qué pasa cuando los fraudes tienen efecto contable? Lo que nos va a pasar es que hay manipulación, falsificación y alteración de registros o documentos. El uso indebido de activos. Recordemos que el uso indebido de activos, estamos hablando que el activo es todo lo que le pertenece al dueño de un negocio. Por ejemplo, vemos comúnmente de que se utilizan los activos de las instituciones públicas, los automóviles, para hacer cosas que no deberían de hacer. Es un uso indebido del tema del fraude. Malversación de activos, sustracción de activos, alteración en la recepción del producto, pago de servicios o productos que no se han recibido y uso de activos para uso personal, que comúnmente lo vemos en la vida cotidiana. Pero hay una diferencia entre tipos de fraude. Tenemos el interno y el externo.
El interno está organizado por una o varias personas dentro de la empresa, dentro de la organización. El externo está efectuado por una o varias personas, pero fuera. Ahí, por ejemplo, los bancos, los clientes, los proveedores. Estos tipos de fraude van a permitir de que la dirección deba tomar decisiones de controles. El control interno es la base del éxito de cualquier empresa. Si nosotros llevamos un control y podemos impedir que se den situaciones de fraude, si nosotros tenemos buena supervisión, podemos impedir que se den resguardo dentro de la organización. Muchas veces hacemos contratos de empleados, ¿sí? y simplemente nos vamos a llevar por el perfil que nos presenta en la hoja de vida. Bueno, eso es un error. ¿Por qué? Porque la prevención es muy importante. Hay que crear y mantener un clima de honestidad y moral elevada dentro de la conducta del empleado, a través de la capacitación constante, evaluar los riesgos del fraude y tomar decisiones y implementar procedimientos y controles. Estos procedimientos tienen que ser constantes. Desarrollar un acuerdo de proceso de vigilancia. No es que vamos a vigilar constantemente al empleado o al funcionario público. No, simplemente debemos de estar tomando en cuenta sus proceder. Y ahora cuando veamos el perfil de ellos, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Cómo nosotros detectamos el fraude? Bueno, es necesario diseñar controles. Esos controles nos van a permitir a nosotros detectar el fraude a través de los auditores internos, externos, a través de políticas escritas, procedimientos, informes y otros mecanismos. Separación de funciones, control por oposición de funciones, capacitación, chequear antecedentes de nuevos empleados. El empleado que entra hoy no es el mismo que entró ayer a la institución. Entonces tenemos que mantener un perfil constante de estos empleados. Pero también, ¿cómo es el perfil de las personas que cometen delitos, cometen un fraude? Eso tenemos que detectarlo. Llega temprano, se queda fuera de la hora de trabajo, trabaja fines de semana, sin autorización del jefe, porque según él o ella hay mucho trabajo, los días feriados, trabaja, exhibe un estilo de vida que no corresponde a sus ingresos, no delega funciones, todo lo quiere hacer él o ella, se manejan con forma autónoma, no quiere que nadie le reemplace en su puesto, se involucra en actividades de otro departamento, pertenece a un departamento y quiere participar en otro departamento sin autorización expresa de su supervisor o jefe, piden dinero prestado en pequeñas sumas a compañeros de oficina. Eso existe, eso lo vemos comúnmente. Supuestamente su salario es muy bajo, no le alcanza, pero bueno, tenemos que arroparnos hasta donde la manta llegue. Usan vales de caja con frecuencia, adelantan el sueldo, eso comúnmente lo hacen las empresas, algunas, cubren diferencia con ajuste de cuentas contables. Ya allí estamos viendo de que el defraudador poco a poco va cometiendo su fraude. Critica a sus compañeros de trabajo para alejar sospechas. ¿Por qué? Porque no se le ha autorizado a trabajar más de la hora y lo hace, porque supuestamente hay más trabajo. Oye, si en las 8 horas no hiciste lo que tenías que hacer, no creo que hasta las 10 de la noche lo vas a hacer. Explica por lo general que su alto nivel de vida responde a los ingresos de su esposa o herencia recibida, porque no puede demostrar el estilo de vida que lleva. Trata de desviar el tema, consulta, explicaciones excesivas y sin sentido de cualquier tema de investigación. Evidencia nerviosismo cada vez que se le habla, cada vez que se le enfrenta en cualquier consulta. No toma vacaciones. Las vacaciones puede ser que sea una obligación y por necesidad nos quedemos, pero 5, 6, 7 años sin vacaciones no es bueno. Va a trabajar enfermo para que no lo descubran. No acepta cambio de sector o de ascenso, no lo acepta. Se disgusta cuando se le pide información, se pone molesto. No delega funciones, ni resguardo de archivos o registros. Todos estos perfiles hay que tomarlo en cuenta. Pero ¿cuáles son esos factores que motivan al fraude? Al funcionario, al empleado, al trabajador. Problemas financieros no resueltos, pues se endeudan, piden préstamos al banco, a financiera, al chinito. Entonces,
El estilo de vida está por encima de sus posibilidades. Su inclinación por las apuestas. Hay muchas personas que sabemos que tienen, les gusta la lotería, el juego de azar. Entonces, todo eso son abusos de confianza que se van dando y se va percibiendo que no será detectado. Falta de principio. Disconformidad con la remuneración de salario. No, es que mi salario no me alcanza, es que mi jefe gana más que yo. Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas. Como yo digo en la administración pública, me encuentro con funcionarios que dicen, tengo 40 años y gano $500. Pues yo les pregunto a ellos, ¿y en esos 40 años qué hiciste tú por tu vida? ¿Te capacitaste? ¿Hiciste algún curso? ¿Estudiaste? No. Entonces ahí está el problema. No podemos echarle la culpa a la administración. No se ha tenido en cuenta ascenso, pero no me tienen en cuenta en ascenso porque yo no me lo he ganado. Lo he demostrado durante 40 años lo que yo he hecho. Falta de reconocimiento por el desempeño de trabajo. La gerencia ha sido demasiado evasiva en el pedido de la información. Falta de coordinación, de comunicación entre el departamento. Todos estos factores, según el funcionario, el empleado, son los que motivan al fraude. Pero tenemos que recordar que la educación viene de casa. A mí no me van a enseñar el fraude dentro del trabajo. Eso, toda educación viene de casa. Yo no puedo dedicarme a algo y llevarme a algo que no me pertenece. Es muy importante tomar en cuenta que los problemas financieros son los que están agobiando al empleado. Excesivamente, están por encima de sus posibilidades, están por encima de su discriminación. Entonces, muchos de ellos ingresan en el tema de apuestas, a juegos de azar. Y todo eso se va acumulando, que llega un momento que no le alcanza el salario. Y de allí entonces es donde vienen los factores del fraude. Donde tengan una oportunidad la van a aprovechar. No queremos decir con esto de que el ser humano no tiene derecho a enfermarse, a faltar, no, sí. Pero todo esto tenemos que tomarlo en cuenta y es muy común. Imagínense un empleado que todos los días quincena falta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Un empleado que comúnmente se enferma los lunes y los viernes. Sí. Y comúnmente cuando comenzamos a ver eso, comenzamos a documentarlo, porque tenemos que llevar un control de eso. Lo vamos documentando, nos damos cuenta de que como factor de fraude, estos señores no están posibilitados para ejercer el trabajo. ¿Por qué? Porque se dedican a otra cosa y no a lo que realmente es. Por último, algo que yo considero muy importante, y es la frase que siempre he mantenido, y es, son muy pocos los que sin estudio triunfan. Porque antes, señores, ser un gran ministro, usted no tenía ningún tipo de título, y todavía sucede. Pero imagínense, si ahora no nos educamos y no aprendemos como corresponde, vamos a caer en todo lo que estamos viendo ahora, en el fraude, en la corrupción, en la defraudación, en todo lo que es negativo, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es venir de cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Muchas gracias y espero que les haya gustado el tema. Verdaderamente es un tema interesante, pero comprimido por el tiempo. Muchas gracias. No, gracias, profesor Pandales. La verdad es que es un tema que da para mucho. Yo creo que podemos hacer una conferencia completa acerca del tema de fraudes. Interesante los tips, no lo había visto de esa manera, pero nos dio una gran cantidad de formas de reconocer el perfil de una persona que comete este tipo de ilícitos, los fraudes. Pero me quedo también con una frase que habló el profesor Pandales y nos habla de un tema importante para prevenir el tema de los fraudes, y él habla acerca de la implementación de controles. Y uno podría pensar, bueno, lo que pasa es que esto solamente lo implementan los auditores, pero creo que el profesor fue bastante enfático en que uno en cualquier momento puede implementar controles. Así que sea que usted trabaje para alguien o sea que usted reporte a alguien, usted tiene la capacidad de implementar controles para saber exactamente cómo avanza esa tarea que usted está haciendo, y en caso tal de que usted sea afectado, profesor, asumo que es una manera que le facilita el poder entender que algo está sucediendo, ¿cierto? Ok, gracias. Gracias, profesor. Bueno, recordarles a todos, estamos teniendo una pero calidad de exposiciones esta noche. La verdad que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Recordarles que en el lado del chat tenemos ya disponible la encuesta para que todos pasen, gasten un momento, inviertan un momento de su tiempo y nos den sus comentarios acerca de las distintas exposiciones.
y que nos ayudan pues entonces a mantener este tipo de transmisión para ustedes con los conocimientos de nuestros expertos en sus áreas y profesores de la Universidad de la UNICIT. Vamos ya a nuestra última exposición, una exposición que yo personalmente gozo con el tema que nos van a presentar. En esta ocasión presento nuevamente a la doctora Mercedes Noruelis Villavicencio Murillo de Armanteros, doctora en negocios y experta en administración de negocios, gerencia estratégica y del recurso humano. Actualmente es profesora e investigadora de UNICIT. El tema que nos va a presentar esta noche es servicio al cliente, de lo básico a las tendencias. Profesora, doctora, muy buenas noches. Bienvenida nuevamente. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Encantada de estar aquí con ustedes nuevamente, disfrutando mucho este tema y con el gran desafío de que somos los últimos. Así es que vamos a tratar de ser breves y concisos, pero con un aprendizaje significativo, como siempre buscamos. Servicio al cliente, de lo básico a las tendencias. Me pareció un título pertinente para la presentación de hoy, ya que en cuanto a servicio al cliente hay esenciales básicos que no cambian. Estoy en vaivén de Santa Clara, perdón por el ruido. Hay algunos esenciales básicos que no cambian. Y yo he invitado a 3 marcas líderes en sus segmentos, como lo son Samsung, Starbucks y Netflix. Son marcas que todos conocemos y que tienen algunas prácticas en cuanto a lo básico que se mantienen vigentes. Recuerdo en una ocasión yo estaba en una conferencia de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, y el expositor acababa de venir de una convención en España. En el bloque de preguntas y respuestas yo le consulté cuál es la última tendencia, qué fue lo más importante que usted aprendió en esta conferencia en España. Y él me dice que tenemos 2 oídos para escuchar a los clientes y que lo más importante es precisamente escuchar a los clientes, como lo hace Starbucks. Starbucks, uno de sus esenciales básicos en cuanto a servicio al cliente es escuchar al cliente, escucharlos. Pero yo agregaría que ellos mezclan lo que indica el bloque de Netflix de dar una experiencia personalizada. ¿A quién no le gusta que le llamen por su nombre, leer su nombre en una taza tan chévere como la de Starbucks? A todos. Entonces, escucharlos y la personalización son aspectos básicos que no van a pasar de moda nunca o no van a perder vigencia. Por su lado, Samsung me encantó porque Samsung se convirtió en la primera empresa inclusiva en Colombia, utilizando una comunicación de lenguaje de señas en su publicidad orientada a la población sorda. Entonces, todos tenemos derecho a ser escuchados, no dejar a nadie atrás. Seguimos entonces con la diapositiva del cuadro de mando integral básico. Me encantan los cuadros de mando integral porque es como si estuviéramos sentados en un auto. Luces cortas para qué son, los retrovisores, la palanca de cambio, todo nos indica todos son herramientas o instrumentos para llegar a nuestro destino. Entonces, este cuadro de mando integral básico tiene 5 perspectivas sencillas, porque en servicio al cliente, y lo vamos a ver más adelante, mientras más sencillo, mejor. Nuevamente, la personalización se repite, el soporte al cliente y las expectativas. Me encantan las expectativas porque el cliente siempre tiene una expectativa básica. Pero, ¿qué sucede si nosotros esa expectativa no solamente la cubrimos y la llenamos, sino que deslumbramos sus sentidos y tocamos su corazón, que es una de las definiciones que más me gustan del señor Kotler, que es un gurú del marketing? Si tocamos los sentidos y deslumbramos el corazón del cliente, estamos superando sus expectativas y lo estamos sorprendiendo. Estamos creando un wow, un momento mágico. Las expectativas de servicio al cliente o las estrategias de servicio al cliente, como lo indica el cuadro de la derecha, deben estar alineadas. ¿Alineadas con qué? Todas las estrategias deben estar alineadas. La perspectiva financiera, como lo conversó la profesora Marta, la perspectiva de recursos humanos, como lo conversó la profesora Ariadna, todas deben estar alineadas. Es como si bailáramos. El pie derecho con el izquierdo deben estar coordinados. La resolución de problemas, el soporte al cliente, la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que si algo malo va a pasar, va a pasar. Entonces no pensemos que por mucho que planifiquemos procesos, estrategias, todo va a ser perfecto. No,
va a haber algún momento en que nosotros tendremos una situación, no le llamemos problemas, tendremos una situación que afrontar. Entonces allí hay una oportunidad bellísima para deslumbrar, como dice Kotler, los sentidos del cliente y deslumbrar los sentidos y tocar su corazón. Veamos allí una oportunidad de brindar un soporte oportuno y solucionarle al cliente esa situación que tuvo para hacerlo más leal, fidelizarlo. Los datos, el Big Data. Dicen que sin datos no hay paraíso. El cliente, muchos clientes ya toman sus decisiones de compra, la decisión de compra que es fundamental, para eso trabajan los mercadólogos, para que esa atención, interés, deseo y acción de compra se ejecute. Entonces tenemos que atender la información de las redes sociales, la venta online, inclusive los pagos también online, para que esa experiencia de compra sea fabulosa. Y recordemos en el discurso de la graduación de la UNICID, donde el doctor William, nuestro rector, indicó que él, para elaborar o diseñar su discurso de graduación, él se apoyó en ChatGPT y nos autoriza a los docentes que permitamos a ustedes, los estudiantes, utilizar el ChatGPT para hacer sus investigaciones, porque tenemos que facilitar y buscar un análisis crítico y profundo. No es que ChatGPT nos va a hacer todo, pero nos va a facilitar la búsqueda de información o darnos una guía. En un minuto, en Google hay 2.40 millones de búsquedas. Entonces, sin duda, el Internet, las plataformas, lo online, lo digital, es una tendencia importantísima para elaborar las estrategias de Customer Experience. Conocer los patrones de consumo. Tenemos estadísticas en tiempo real. Hoy día la estadística está en tiempo real y nos permite tomar decisiones oportunas y rápidas. Predecir el comportamiento del mercado también es importante, pero ¿qué pasa si, ley de Murphy, qué pasa si en vez de nosotros predecir, elaboramos tendencias, diseñamos tendencias, como lo hizo Steve Jobs en su momento, que nos quitó los teclados de los teléfonos y ahora tenemos smartphones? Eso es maravilloso. Pero bueno, por lo menos vamos a utilizar la data para predecir, y el reto y el desafío es convertir esa Big Data en Small Data. Voy a tratar de no pasarme en Small Data. Es decir, hacer minería de datos, depurar y sacar lo sensitivo y lo significativo que agregue valor a nuestras estrategias de Customer Experience. Netflix es un ejemplo maravilloso de Customer Experience, donde el 80% del contenido está basado en recomendaciones y personalizan los contenidos que nos recomiendan. Los algoritmos hacen un trabajo maravilloso en Netflix. Bien, sin data no hay paraíso, y lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora. La experiencia de servicio al cliente siempre debe ser un desafío para nosotros. Debemos procurar crear nuevas experiencias maravillosas. Para eso nos vamos a basar en indicadores claves de gestión o Key Performance Indicators. Hay algunos específicos para servicio al cliente. Vamos a avanzar un poquito para no pasarnos de tiempo, que deben estar cansados. Entonces hay indicadores de satisfacción, indicadores del esfuerzo del cliente para utilizar nuestros productos, y el indicador de qué tan probable es que me recomiendes con un cliente y amigo. Me voy a detener en el de el esfuerzo. Si al cliente se le dificulta mucho consultar información sobre nuestro teléfono o nuestro WhatsApp Business, o dónde estamos ubicados, o comparar precios, o peor aún, si nos escriben en las redes sociales y no les respondemos, allí empieza el esfuerzo de la relación con nosotros como proveedores de servicios o de productos. Entonces, ese esfuerzo debe ser smooth, debe ser fluido, debe ser fácil. Me gusta mucho una frase de Elon Musk, de Tesla, que dice que si un producto o un servicio necesita un manual de uso, es porque ese producto está mal diseñado. Por todos lados debemos buscar cómo minimizar el esfuerzo del cliente. Es muy importante. Y el último, que es, ¿me recomendarías con un cliente o un amigo? Invito nuevamente a Kotler. Philip Kotler, que ha escrito muchos libros de mercadeo, nos cuenta que no basta con que hagamos que un cliente sea leal.
es importante que ese cliente no sea leal. No sea leal. Es importante que ese cliente se convierta en un cliente apóstol, que nos recomiende con sus familiares y amigos. Y allí es donde consideramos que el mercadólogo es exitoso, logrando que ese cliente se convierta en un cliente apóstol. Aquí tenemos algunas imágenes que nos indican para qué es ese Net Promoter Score. Allí vamos a medir qué posibilidades de que seas un cliente detractor, un cliente pasivo que ni fu ni fa, o un cliente que nos va a promover. Muy sencillito. Aquí lo tenemos graficado de otra forma. ¿Y eso para qué es? ¿Eso con qué se come? ¿Para qué es? Para aumentar la satisfacción del cliente. ¿Cómo? Diseñando estrategias, revisando procesos, reforzando ese vínculo o engagement y evitando que ese cliente se me vaya con la competencia porque el pasto de la competencia es más verde. No, si ya es nuestro cliente, vamos a hacer lo necesario para mantenerlo de nuestro lado. ¿Y eso en qué va a resultar? En que nuestro negocio crezca y se mantenga. Ya estamos terminando. Indicadores claves, el esfuerzo, ya se los expliqué, que sea fluido y sencillo. Estamos ya casi terminando y me voy a la última diapositiva. Invito a Jeff Bezos a decirnos que si vemos a nuestros clientes como unos invitados a una gran fiesta y que donde nosotros somos sus anfitriones, nuestro trabajo es hacer que esa experiencia del cliente sea un poco mejor cada día. De hecho, la experiencia que nosotros tenemos en la industria turística y hotelera, que ahí es mi raíz profesional, lo podemos replicar, lo tenemos, voy a ser enfática, lo tenemos que replicar en cualquier industria. En cualquier industria nosotros tenemos la oportunidad de hacer sentir a nuestros clientes como unos invitados a una gran fiesta. Con esto terminamos nuestra exposición y ahí tenemos otra frase de Claire Muscut, que es una mujer que se dedica a ser influencer y comunicadora en un grupo de mujeres que se dedican a la atención al customer experience. Crear una buena experiencia de cliente no ocurre por accidente, tenemos que diseñarla, pensarla y sobre todo ejecutarla. Con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias, doctora Mercedes Villavicencio. Vamos a abrir el compás para preguntas y mientras formulamos esas preguntas, yo siempre me quedo con frases que la doctora trae. Me gustó mucho esa que dice, no vemos los eventos como problemas, sino como oportunidades de deslumbrar al cliente. Otra que me gustó muchísimo dice, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Y por supuesto, esos métodos de medición, Customer Satisfaction, Customer Effort Score, Net Promoter Score, herramientas que tenemos siempre disponibles para poder conocer cómo nos ven nuestros clientes. Y la profesora, la doctora hablaba de algo muy interesante que hace todo el sentido del mundo. Sin clientes no hay negocio. Así que todo lo que hemos visto a través de las diferentes exposiciones de esta noche van enfocados a dar un buen servicio al cliente, a tener controles para evitar fraude, a estar preparados para esos retos. Yo quiero darle las gracias, antes de abrir el compás para las preguntas, a la ingeniera Marisela Ivonne Rodríguez por su charla, por su exposición, Metodología para realizar entrevistas efectivas. Al licenciado Ángel Alberto López López por su exposición, El comercio internacional en el 2024, una oportunidad o un reto. A la magíster Marta Pérez, Tendencias actuales de medios de pago. Magíster Ariana Bustamante con su exposición Desafíos de las relaciones laborales en la era digital. Y el magíster también Miguel Ángel Pandales con un tema interesantísimo, fraudes en las organizaciones. Y cerrando con broche de oro, la doctora Mercedes Villavicencio, servicio al cliente, de lo básico a las tendencias. A todos ellos un fuerte aplauso por tremendas disertaciones esta noche. Abrimos en este momento para preguntas. Si alguien quiere hacerla a través directo del micrófono, por favor, adelante. Si quiere escribirla en nuestro chat, yo las puedo leer. Así que en este momento, pues abrimos el compás para las diferentes preguntas. Bueno, no han habido preguntas hasta este momento, pero sí algunos comentarios donde les piden al profesor Pandales
que avise cuando va a tener otra exposición para también participar. También hay varios comentarios. Adelante, creo que escucho una pregunta. Adelante. Rosa Chávez ha levantado la mano. Adelante, Rosa. Sí, buenas noches. Me ha gustado mucho de estas ponencias. Son muy interesantes, los felicito como universidad. Para mí esto, sobre todo como en el área mía es contabilidad y auditoría, la participación del profesor Miguel fue muy atinada, ha dado prácticamente en la base principal de lo que estamos viviendo actualmente en Panamá y en muchos países del mundo. Realmente esto les exhorto pues que sigan presentando ese tipo de ponencias, sobre todo al profesor que tiene mucho por brindar en aportes y conocimientos a realmente a todo, no solamente a nosotros los profesionales, sino al estudiantado, al que está empezando, al que quiere iniciar una carrera de contabilidad, al que quiere iniciar una carrera en lo que es Contraloría o de la vida profesional que lo nombre, pero fundamentalmente tener esa base que viene desde el hogar, como lo dijo él, la ética, los valores, los principios que nos llevan a nosotros ser grandes hombres de bien y ver por el país en una proyección más directa de fomentación, no como lo que estamos viviendo actualmente, porque da pena que nuestro país esté viviendo estas situaciones de tantos fraudes, de tanto robo sin necesidad. Y la verdad lo felicito. Esos temas son muy puntuales y mucho la tecnología que está abarcando mucho, que ha quitado mucho, ha dado bastante, pero ha reducido mucho lo que es la parte más de la masa, de práctica, de ir a una biblioteca, de ir a oír un libro, todo lo vemos digitalmente, o sea, tantas proyecciones que realmente y tantos argumentos que nos han enriquecido realmente esta noche, por lo menos a mí, y me siento muy satisfecha, los felicito y espero que seguir participando en este tipo de ponencias. Felicidades. Muchas gracias, Rosa Chávez, por esos bonitos comentarios para todos los expositores y para UNICIT. Por acá tenemos otra pregunta de Luis Alberto Meléndez González. Luis nos pregunta, para la ingeniera Marisela, hoy en día en Panamá el reclutamiento o contratación de personal están tomando en cuenta la experiencia de candidatos que pasen de un rango de edades normalmente pactadas. Repito, están tomando el reclutamiento, la contratación de personal, tomando en cuenta la experiencia de candidatos que pasen de un rango de edades normalmente pactada. Está muy interesante la pregunta que nos hace Luis. Y por supuesto que fíjense que en Panamá se están manejando diversas estrategias para insertar a colaboradores de diferentes edades. Por ejemplo, tenemos por un lado el equipo de COSPAE, que está realizando iniciativas para captar jóvenes que están en su primer empleo. Por el otro lado, también tenemos en Panamá, se hizo la semana pasada, lo que es el Foro de Economías Plateadas, que busca precisamente hacer la fidelización, la contratación, retención y mantener personas que ya superan una edad avanzada. Entonces, fíjense qué interesante, todo va a depender también de los puestos que van a realizar los candidatos. Sabemos que hay que hacer estudios, hay que hacer evaluaciones, así que sí, va a depender mucho de esa cultura que maneje internamente la organización, las políticas y también pues lo que pueda demostrar ese candidato para insertarse positivamente a un puesto. Muchísimas gracias por la contestación. Acá nos comentaba también la doctora Mercedes Villavicencio, dice, edad avanzada como la mía, soy economía plateada, feliz de esta vida que nos da Dios. Y es correcto, o sea, al final a veces llega a ser un estado mental, cómo se siente uno con las energías que uno se siente para poder producir. Y creo que a lo largo de las diferentes exposiciones, una de las cosas que mencionaban los expositores era mantenerse actualizado, mantenerse leyendo, mantenerse conociendo las últimas tendencias del mercado para poder participar. Seguimos siendo productivos definitivamente. Michael TP, ahora sí se lee la pregunta, dice Michael, mi pregunta es, en las entrevistas se toman en cuenta si el empleado trabajó en otra empresa y si se le entregó una carta de recomendación. Muy interesante esa pregunta.
Sí, buenísima la pregunta de Michael y precisamente es un esquema de entrevista convencional. Es el esquema anterior donde validábamos a través de una carta de referencia o revisábamos las empresas donde había trabajado o qué puestos había ocupado. Por supuesto que es oportuno dentro de esa revisión de referencias conversar con el candidato. Hablar específicamente acerca de una competencia que estemos buscando en específico del puesto y sobre esa competencia a orientar las preguntas para validar pues que el candidato reúne los conocimientos, las experiencias necesarias para desempeñarse positivamente. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas, pero ha sido una muy buena inversión de tiempo para todos. En nombre de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, UNICIT, y la Facultad de Administración de Empresas, le damos las gracias por su participación en esta conferencia titulada Conferencia Internacional sobre Gestión Empresarial y Desarrollo Global. Que pasen una excelente noche. Por favor, no olviden llenar la encuesta que está en el chat a mano derecha de su pantalla y les esperamos en una próxima ocasión. Buenas noches. Que pasen una excelente noche. Feliz noche a todos. Feliz noche para todos. Excelente conferencia. Gracias, excelente. Todo excelente, me encantó. Bastante